Bienvenidos a La Cueva Podcast, con Guillermo de los Santos, Florencia Martín y Pablo Laluz, el lugar donde todo lo fantástico encuentra una voz. Bienvenidos a otro episodio de La Cueva Podcast. En este episodio tenemos de regreso a nuestra tercera integrante, Flor. Bienvenida nuevamente, que tuviste como problemas técnicos con con Yourself. mi cerebro. Con mi vida, pero bueno, volví. Espero no me hayan extrañado. Un beso a mis fans. Nada, pero ya estoy acá. Sí, para compartir todo de nuevo. Y tenemos para nuestro segundo episodio sobre Lovecraft a Guille nuevamente. Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Semana sumamente bizarra, semana sumamente perjudicial para la salud. Ay, olvídate. Pero en fin, estamos aquí porque aunque llueva y aunque truene... La cueva se hace. Exactamente, porque ¿en dónde se refugiaba la gente? En la cueva. ¿Y qué son las casas más que cuevas modernas? Total. ¿No? Y hablando de cuevas... Pablo, me haces pensar. Me haces pensar mucho. ¿Por? Vivo en una cueva. Le sobrecargas el procesador a Guille. Ahí va, sale juguito raro. No. Claro, sale flux de materia gris. Flux de materia gris. En este episodio volvemos nuevamente a la antigüedad. Y no solamente a la antigüedad, volvemos como la misma época aproximadamente de el episodio de Sombra de Edgar Allan Poe. Volvemos a la antigua Grecia. Este episodio tenemos una historia que se llama El Árbol. Es uno de los cuentos más cortos que tiene Lovecraft. Como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Lovecraft, como un montón de otros artistas en la época, sobre todo artistas literarios, no tenían como siempre el mismo nivel de ingreso o la misma como soltura económica. Sobre todo Lovecraft, que siempre fue del espectro de los autores más humildes, nunca tuvo mucha soltura económica, como digamos. Y si hoy en día es caro publicar un libro o una novela, mucho más caro era en ese entonces por determinadas limitaciones. Claro, limitaciones de producción y limitaciones de distribución. Entonces requería una moneda. Y una de las cosas que hacían, alguna de las artimañas a las cuales recurrían los autores de la época, eran publicar historias cortas en revistas o en conjunción con otros artículos. Por ejemplo, una columna en un diario, un suplemento, porque era significativamente más... redituable. No solo redituable, sino realizable. Claro, lo que pasa es que publicar una escritura en esos momentos era toda una inversión y nadie te garantizaba en esos tiempos que ibas a tener el público y los lectores correspondientes como para hacer valer la inversión que uno había hecho. Claro, exactamente. Sobre todo a la hora de hacer llegarle al público tu trabajo. Sos un escritor que recién arranca, que es más fácil. Hoy en día tenemos las redes sociales, está Wattpad, está 101 Stories, tenés Facebook o YouTube. Hoy en día sí se tienen distintas herramientas. Claro, es tan fácil como apretar Enter y estás en el mundo. Antes requería un elemento económico fuerte, significativo. Simplemente hacerte llegar a tu comunidad más cercana. Y Total. Ahí es donde entraban esos pequeños suplementos, ¿no? Que además como que eran bastante económicos para el lector promedio. O sea, las famosas Penny Dreadful a las cuales tantos autores han recurrido. Penny Dreadful. Excelente. ¿No? Las Penny Dreadful, que de ahí es de donde sale el nombre de esa serie que está propia, pero cancelada, pero propia. ¿Está buena? ¿La recomiendas? Está excelente. Buena. No sabía que la habían cancelado. Sí, estaba cancelada por diversas razones. Porque
a ver, no todo el mundo le gusta lo mismo y a veces las decisiones de los Claro. medios van Hacen por... una primera temporada de testeo y Claro. si no sacan lo que ellos pensaban que iba a ser redituable para ellos, bueno, cancelatres. Claro, RIP. rip. Claro, F. Sí, F. Pero volviendo al tema, una de esas historias es esta de El Árbol. Lo mismo que hablábamos como de Herbert West, el reanimador, que es una historia más larga, pero parece repetitiva porque al haber sido publicada en diferentes etapas, en diferentes instancias, necesitas como en capítulos anteriores, para poder ponerte al tanto, porque no siempre tenías acceso a los episodios anteriores, porque dejaban de estar en circulación o por H o por B. El Árbol es una historia que otra vez nos posicionamos en el narrador, siendo Lovecraft, o por lo menos es lo que nos da a entender, y es en la antigua Grecia, y cuenta la historia de dos artistas griegos muy cariñosos entre sí. Demasiado. Un poquito, demasiado cariñosos entre sí. Y la historia trata de lo siguiente, ¿no? Ellos vivían en un pueblo y les encarga un rey local, un tirano, el tirano local, realizar una escultura para una de las deidades en las cuales creía. Y siendo ambos escultores, ambos artistas de gran renombre, fueron encargados de realizar dicha escultura de manera conjunta. Y había cierta rivalidad y cierto dejo de competitividad entre ellos. Pero deja entender que era como algo más... Como competencia sana, de la Claro. que te potencia y no de la que te destruye, vamos a decir. Competencia entre amigos. Tranqui, un amistoso. Claro, como quien juega una partida de ajedrez, ¿no? En el cual no es un enemigo, sino un oponente, ¿no? Jamás es un antagonista. Y eso es uno de los rasgos que siempre se han dado a entender dentro del ambiente artístico, que existen un montón de ese tipo de rivalidades, que son rivalidades entre comillas, porque, no sé, uno lo ve hoy en día como los culebrones de Argentina, todos los programas que comen con Tinelli y demás. Es lo mismo. Cambió de faceta. De época. Claro, la fachada cambió, se actualizó, pero es el mismo criterio. Está todo mal, somos todos enemigos, somos carta documento, está todo mal. Y a la siguiente temporada están haciendo cartelera juntos. ¿Entendés? Claro, están haciendo temporada en Mar del Plata. Están haciendo temporada en Mar del Plata. Está todo bien. Entonces... Está todo bien, viste. Está todo bien, viste. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es la temporalidad de eso. Y otra cosa es que, aunque sean como rivales en cierto sentido, nunca fueron como que desleales entre sí. Ellos siempre se destacaban que ellos se veían las obras en proceso, pero no dejaban que nadie más viera el proceso. Como que había cierta colaboración incluso fuera de este proyecto que se le fue encargado. La cuestión es la siguiente, que todo esto empieza como en un futuro, el narrador está en el futuro y cuenta la historia de un árbol. Un árbol que tiene forma humana y que creció encima de una tumba. Y que a nadie le gusta hablar del árbol porque tiene una historia trágica. A mediados del proceso de construcción de la estatua que ha encargado el tirano, uno de los artistas se muere. Y como el último pedido en su testamento antes de morirse, le colocaron una rama de olivo en la tumba. Cosa que con el tiempo comenzó a crecer un olivo, justamente desde la tumba. Rompió el mármol y comenzó a crecer. Y entre todo esto había como una rivalidad, se da a entender que había algo más que camaradería entre los dos artistas. Entre ellos dos, sí, entre Kalos y Múcides. Claro. Que esa es otra cosa, ese es otro detalle en el cual me quiero detener. Porque para un artista sumamente controversial para tiempos de hoy, como Lovecraft, que es tan enfático por ejemplo, en el caso de la historia de El Reanimador, es tan enfático con el tema de lo racial, es sumamente racista, habla con una soltura sumamente
casi como que habla por experiencia propia a la hora de hablar sobre el afecto hacia otra En el que persona se del mismo tenían. sexo. Sí, total. Bueno, igual convengamos que lo que eran esas épocas en Grecia, ¿no? Era algo demasiado normal. El que los hombres, particularmente las mujeres no, pero el que los hombres tuvieran, bueno, ya sea relaciones o afecto o lo que fuere con otro hombre, era algo normal. Era algo que se veía, al contrario, como que estaba excelente. Que en realidad las mujeres para lo único que lo tenían eran para engendrar. Se casaban con una mujer por eso, para engendrar y tener su linaje. Pero después, además, tipo, yo qué sé, si se podían acostar entre primos, hablando siempre de hombre, ¿no? Hombre con hombre, lo hacían porque para ellos era como un honor y era como honrar la familia. Cuando se iban a la guerra antes, bueno, tipo, se daban todos contra todos y no a las piñas, precisamente, ¿no? Pero da. Y bueno, y cuando venían de la guerra, si habían resultado también victoriosos, dale que va, también nos agarramos todos y no a las piñas de nuevo. Pero, bueno, las bacanales y todas esas cosas siempre fue solo para hombres. Después no sé, de siglos se incorporaron a lo que era la mujer ahí adentro, pero todos esos, entre muchas comillas, placeres eran solo para los hombres porque se los consideraba a ellos dignos nomás. Claro, exactamente. Porque como la mujer para la mentalidad del momento era un ser inferior, y los griegos creían que el amor verdadero se daba simplemente entre pares, o sea, uno no podía sentir amor verdadero de acuerdo a su característica, a su definición de amor verdadero, con un ser inferior, es donde predominaban este tipo de culturas, ¿no? De hecho, vayámonos un poco también a la antigua Grecia de verdad, Sócrates, que lo mataron a Sócrates, lo ejecutaron, porque una de las premisas bajo las cuales eso sucedió era que él pervertía a los jóvenes. Sí, a sus alumnos. A sus alumnos. Entonces, no sé hasta Tanto qué atrevido. límite fue. Tremendo atrevido, dice. Es como que ahora, en la época de ahora, un maestro esté abusando de sus alumnos. O sea, ahora eso se pena. Pero antes era como, oh Dios, maestro, usted me está dando una bendición. Pero anda, flaco. Claro, pero las circunstancias en las cuales Sócrates ha conocido a su destino son otras y no vienen al caso porque no tiene nada que ver. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Que ha abierto en cierto sentido hasta determinado punto podría considerarse avant-garde que se hablara con tanta soltura sobre la homosexualidad a principios del siglo XX, como es en el caso de la época en la cual Sí, en el que Lovecraft lo publicó. Claro, en la que Para mí también relato estaba tipo salió. avalado, entre muchas comillas, de que eran épocas anteriores, entonces como que nadie se horrorizó, vamos a decir. Porque al estar avalado en decir, ay, sí, bueno, eran épocas anteriores, eran épocas viejas, dentro de todo no, ponele que no te iban a la yugular, pero si hubiera hecho esa historia, por ejemplo, en la actualidad de ese momento, ahí sí. Sí. Si hubiera sido algo un poco más contemporáneo, hubiera sido abiertamente criticado Motivo por todo de el mundo. charla, seguro, Claro. sí. Y igual, Lovecraft siempre se creció de ser esa fama siempre se creció con la fama de ser polémico. Nunca fue un autor de bajo perfil. Sí, siempre estuvo en la boca de todos, ya sea por opiniones diferentes, pero yo qué sé, como que a mí lo que me parece, como yo interpreto lo que fue el salir a la luz en los medios o estar en la boca de la gente de Lovecraft, era no solo por su originalidad, sino por los temas diferentes que trataba y por su manera de redactar, porque para mí es sumamente diferente a todo lo que puedes llegar a encontrar de la misma época, ¿no? Si bien era, o sea, lo que son los temas y los géneros que él trataba, eran temas que no se trataban mucho en la época, entonces como no podías como compararlo con un par, vamos a decir, de esa época, porque generalmente no se escribía mucho de eso. Yo creo que también eso fue un impulso que se le dio,
que él haya sido un precursor en lo que es la literatura de ciencia ficción, horror, thriller psicológico, me parece que eso también le dio la fama que tiene para bien, ¿verdad? Si bien obviamente mucha gente no lo entendía porque estaba acostumbrada a ver lo que eran novelas de amor y todo eso, por todo lo que era la depresión de las guerras, que era lo que generalmente se escribía para mantener a lo que era la mujer entretenida, entre muchas comillas, que salte una persona de ese calibre a escribir de cosas tan oscuras en tiempos oscuros, porque eran bastante oscuros, porque si vamos a pensar, El árbol salió en 1920, fue hace un siglo, ¿no? Digo, hace un milenio. Entonces, era como... Sí, hace un siglo, pero... un siglo, perdón. Entonces, es como... no eran tiempos muy, muy wow, vamos a decir, ¿no? No eran tiempos muy bonitos, no eran tiempos en los cuales el mundo estuviera pasando... Bueno, ahora tampoco, pero no importa. No eran tiempos en el que el mundo estuviera pasando cosas muy bonitas, y encontrar a alguien que escribiera cosas así de oscuras dio su polémica para hablar. Sí, claro, porque no solamente Lovecraft era uno de esos autores, yo lo definiría como un autor de culto. De la misma manera que uno tiene actualmente series de culto porque generan ciertos movimientos o ciertas interpretaciones que no son como que la intención inicial. Pongo por ejemplo a Hora de Aventura como un ejemplo bastante concreto de lo que es una serie de culto. Es una serie que dentro del público infantil, el cual era el target, no tuvo tanto éxito como tuvo dentro del público maduro. Lo mismo pasa con Steven Universe, lo mismo pasa con un montón de otro tipo de series de ese estilo que han salido durante los 2010s. Ya podemos hablar de décadas. Sí, también, o sea, en eso, lo que eran esos, como esos dibujitos, vamos a decirle, entre muchas comillas, o caricaturas, se escondían atrás ciertas linealidades, ya sean chistes, ya sean símbolos o lo que fuere, que eran más para un público adulto que para un público chico, ¿verdad? Por ejemplo, yo muchas veces veo todas esas series con lo que son mis sobrinas que no suben de los 10 años. Y tipo, ahí hay cosas en las cuales yo me río o digo, ay, no podés. Y ellas me quedan mirando como diciendo, ¿qué pasó? No entienden. O sea, hay mucha cosa oculta dentro de eso. Y sobre todo, bueno, en Hora de Aventura. Ni que hablar. Ni que hablar de Hora de Aventura. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. A ver, easter eggs hubieron siempre dentro de lo que es el mundo de la animación para niños. Porque... Y eso se lo escuché en una entrevista que le hicieron a ¿cómo es que se llama este tipo? Barbera, ¿no? Que de Hanna-Barbera. Y Joe Barbera. Que muchos de los dibujitos animados de la época de Joe Barbera también tienen un montón de easter eggs. Sí, claro. Para adultos. Desde Disney en sus inicios. Desde Disney en sus inicios y todo. Y tiene como un motivo muy inteligente. Entre otros motivos, una de las cosas es... Los niños quieren ver dibujitos con los padres, ¿no? Y si algo es simplemente para niños, no es para toda la familia, ¿no? Porque sí, algo que sea para toda la familia sea que tiene que ser algo que se traslade o se traduzca en todos los idiomas generacionales, como quien dice. De la manera que yo no veía Don Gato cuando tenía 5 o 6 años, no veo Don Gato ahora. O sea, la óptica es diferente. El artículo es el mismo. El punto de vista y que agarres otros chistes y simbologías que hay detrás. Obviamente que ahora en esta edad, vamos a decir, los vas a agarrar, pero porque ya tenés una visión del mundo diferente. O sea, no sos un niño, no tenés la pureza y la inocencia de un niño. Exactamente. Y todos esos easter eggs son puestos a propósito para generar como esa cultificación de la animación. Hablando en términos modernos, ¿no? Porque es el idioma con el que se maneja
el millennial, como somos nosotros, yo en el límite de lo millennial, porque crecimos con eso. Y lo que para mí me transmite también Lovecraft es que logró eso, obviamente con otro lenguaje, porque es otra época, y con otro medio de distribución, porque no existía el mismo nivel de tecnología que hay ahora. Pero aún así, logra transmitir cosas de fondo que, por ejemplo, uno lo lee en la época y lo pasa por alto, como es este tema de la homosexualidad. Y que sin embargo uno lo mira hoy con otra óptica, porque el planeta entero ha pasado por un montón de otros procesos, ¿no? No solo madurativos Sí, en lo cual respecta a la tolerancia, sino también en lo cual respecta al tratamiento de otro ser humano. Eso es lo que hace a Lovecraft tan polémico. Sí, total. Y que haya ganado tanta relevancia, sobre todo en la última mitad del siglo XX, principios del siglo XXI. Sobre todo con las criaturas mitológicas y todo lo que vendría siendo el universo ficticio de Lovecraft, que siempre es digno de admiración porque el cerebro de ese tipo es maravilloso. Maravilloso. Alabado sea Cthulhu. Pero esa es una de las cosas que a mí me llama poderosísimamente la atención. La cosa es que el segundo artista termina esa escultura y llaman a una delegación que viene, una delegación real, una corte real, para darle como una inauguración, sí, exactamente, como una inauguración formal por parte del rey para la estatua, que no sea solamente un punto de referencia para el viajero, sino que, según lo que cuenta la historia, quería que fuera una de las maravillas del mundo. O sea, algo magnífico, algo espectacular, digno de admirar. Digno de admiración. Bueno, exactamente. Encantado. La cuestión es la siguiente. Con el tiempo que pasó, el árbol siguió creciendo y empezó a tomar forma extraña. Tenía forma humana el árbol. Y era más grande. A medida que crecía empezaba a deformarse todavía más. Claro, y se deformaba más y más. Y era más grande que el olivo promedio. Era enorme. Y también tenía una rama que protuberaba de una manera sumamente exagerada. La cuestión es que al final de esa construcción, al final del ensamblado de la escultura, se desata una tormenta. Y la delegación va a tomar refugio en el pueblo cercano. La cuestión es que al día siguiente hay una hecatombe. Bueno, nadie entiende nada, porque al final estaba el artista muerto, la estatua destruida, y la rama gigante que protuberaba del olivo estaba rota. Y da como entender, el final es súper, súper críptico. Sí, súper abierto, ¿no? A los ojos del entendedor. Claro, a mí me costó entenderlo. Lo que decía era, y cito textual, dice: el terror y el pánico crecieron cuando, dirigiéndose al aposento destruido, no encontraron rastros del virtuoso Múcides, ni de su maravillosa estatua de Tyché. Múcides era el artista que sobrevivió. Solo imperaba el caos entre aquellas ruinas, y los delegados de ambas ciudades se sintieron desilusionados. Los emisarios por haberse quedado sin estatua, los de Tegea por haberse privado de coronar al artista, y sin embargo, los siracusanos pronto consiguieron una magnífica estatua de Atenea, y los tegeos se consolaron levantando un templo de mármol en el ágora en memoria del talento, las virtudes y el amor fraterno de Múcides. Fraterno, guarda. El amor fraterno de Múcides, ¿no? Cuidadosa elección de palabras de Lovecraft. Y dice: no obstante, sigue todavía allí el olivar y el árbol que crece sobre el sepulcro de Calos. El viejo de las colmenas me ha dicho que frecuentemente sus ramas murmuran por la noche cuando el viento sopla, repitiendo una y otra vez: oída, oída, yo sé, yo sé. Y termina ahí. Claro, abierto como pocos, ¿no? Claro, o sea, se da a entender que el segundo artista se murió,
pero no está 100% confirmado. Claro, a ver, no se encontró nunca nada. No se encontró nunca nada. Se encontró... Igual, ojo, o sea, las ramas de tal magnitud que supuestamente tenía el olivo, bueno, capaz que nadie las podía levantar en esa época y prefirieron dejar eso como estaba. Porque justo cayó, bueno, en los aposentos de Múcides, justo en la sala donde estaba la obra que él iba a presentar. Entonces decís, bueno, capaz que no tenían la capacidad como para levantar todas esas cosas. Entonces, como que nadie tampoco se preocupó en procurar encontrar el cuerpo. Claro, aparte, ¿quién sabe cuáles eran los criterios que ellos tenían para poder decir, bueno, se murió, no se murió, qué tanto miraron? Nadie... La historia no lo cuenta. Tampoco es que sea CSI Antigua Grecia. Claro. Sí, esa es Antigua Grecia, boludo. Yo miraría ese programa. Ah, sí. Sí. Amor fraterno. Amor fraterno. Ahí va. Sería una telenovela colombiana, algo así. El amor de Múcides. Ahí va. Vamos a poner así. Solo por el 10 el canal uruguayo. Exactamente. Es una historia muy corta, muy concreta, que dejé muchos detalles por el camino, como por ejemplo la experiencia que tuvo Múcides de duelo por su amigo / algo. / partner. Estaba muy deprimido, caminaba solo, lo veían mal la gente. Claro. Claro, porque no olvidemos que lo que eran tipo las andanzas de Múcides eran de ir de orgía en orgía, de fiesta en fiesta. Y el que era más tranquilo en ese sentido, más tranqui, más antisocial, se diría en esos momentos, era Kalos, que para encontrar su inspiración se sentaba debajo de, valga la redundancia, un olivo también. Que había mucha gente que decía que, bueno, como se estaba sentando en esos lugares, que también había una tumba cercana, decían que deliraba y hablaba con faunos y dríades para encontrar sus inspiraciones para sus trabajos, como que las inspiraciones que él tenía para sus trabajos no eran de ese plano, vamos a decirle. Exacto. Pero bueno, el otro como que se regocijaba entre placeres carnales y era más fiestero, vamos a decirle, y el Kalos era más tranquilo. Yo sería, viste, de los de Kalos. Eso también marcaba la rivalidad no solo entre ellos, sino la ambigüedad de o sea, la diferencia entre sus trabajos. Porque la espiritualidad de Kalos era sumamente centrada en ese tipo de seres, ¿no? De los faunos, las dríadas, era todo orientado a lo mitológico, cuando el arte de su rival era más mundano. En el claro, era reflejado en lo que eran las hazañas, vamos a decir, humanas. Por ejemplo, si vos le pedías a Kalos una estatua de un dios, él iba a poder hacer un mejor trabajo que Múcides. Y si le pedías a Múcides una estatua de algún campeón gladiador, espartano, el Ateneo, lo que fuere, iba a hacer un mejor trabajo. Eran diferentes planos, pero los dos tenían un talento excelente. Claro, fue por eso en lo cual el rey decidió contratar a ambos, porque creían que iba a ser un complemento y no una... Claro, y no una diferencia. O una cancelación de sus habilidades y que saliera un trabajo más pobre que el habitual por separado. Esas son una de las tantas cosas que no hemos hablado en este episodio, pero les recomiendo, léanlo. Lean la historia, analícenla. Como hablábamos en el episodio anterior con Guille, cada uno tiene su propia óptica, sobre todo a nivel de autores. Y otra de las cosas que hace a un artista legendario, ¿no? A un buen escritor, es, por ejemplo, la temporalidad en Poe, pero también la creatividad y la abstracción que tiene Lovecraft. Que sí, totalmente. En esta historia en particular también tiene un gran rastro como poesco de atemporalidad. Porque sitúa algo que ya era pasado en su pasado. Y que se sigue leyendo hasta el presente. Exactamente. Y que como
ya está, ya transcurrió, ya fue documentado y nosotros estamos parados donde se pararon ellos y ellos donde se pararon los anteriores, nada ha cambiado. O sea, cuando uno habla del pasado es más fácil hablar objetivamente y atemporalmente que hablar de cosas contemporáneas porque tenés menos óptica temporal, como quien dice. Pero en fin, fue una historia es una historia sumamente conmovedora en algunos aspectos, sumamente interesante en todos, pero definitivamente una historia que vale la pena analizar. Y es cortita para los que no les gusta leer mucho. Y es cortita. Guille, ¿qué te pareció la historia? Está buena. A mí, yo cuando me dijiste que la leyera, me habías comentado que la leíste hace muchos años y que te puso mal porque como que la historia te transmite como un miedo al sentimiento de estar solo. Y leí la historia y fue tipo, qué bajón esto. O sea, te hace sentir, no mal, digamos, pero te hace sentir triste, te hace ponerte en el lugar de la persona y analizar cómo sería perder a alguien querido. Y lo puedes comparar con cosas que te hayan pasado, ¿no? Y te hace pensar mucho. Creo que otra de las cosas buenas que definen autores que te haga que exponga sentimientos que sean palpables al lector. Claro, es una característica sumamente invaluable dentro del arsenal que tiene cualquier autor o cualquier artista, es la capacidad de transmitirte emoción. Sí, claro, que te haga sentir, pero no solamente que te haga sentir, sino que te haga sentir lo que él pretende hacerte sentir. Sí, yo también, otra característica que me gusta de Lovecraft específicamente y de varios autores, es que no solo te haga sentir, sino que te haga pensar. Que no sea algo tipo muy, como muy por arriba, vamos a decir. Me gustan los autores que me hacen pensar, que me dejan una reflexión. Y bueno, en el caso de Lovecraft siempre fue, ¿no? Que te plantan esa incógnita, que te plantan esa semillita que después es una reflexión propia sobre lo que uno sintió, sobre cómo uno lo siente y lo asimila, más allá de lo que es la temporalidad del lector en sí y lo que quiere plasmar el autor. Porque muchas veces pasa que un autor escribe pretendiendo que su público entienda ciertas cosas y pasa que se abre en un mundo de debate sobre lo que la gente siente y que en realidad todas son válidas, porque nunca nadie puede llegar a desvaluar lo que vos sentiste leyendo los escritos de alguien, ya sea un sentimiento bueno o un sentimiento malo, o a la conclusión que hayas llegado, porque es una experiencia propia y eso es lo que a mí me gusta de leer. Sí, estoy de acuerdo en un 100%. Como una pequeña conclusión a este episodio, siempre lean de acuerdo a su propia óptica. Y si uno está escribiendo algo, siempre no solamente léelo tú, sino que dáselo a leer. No solamente a tus amigos cercanos, sino a alguien que realmente te pueda dar una opinión sumamente objetiva. Porque eso no solo te puede llegar a hacer crecer a ti como autor, sino también como crecer personalmente. Porque aunque esa persona quizás que lea algo no le guste determinadas cosas, es parte del crecimiento el aceptar que a no todo el mundo le va a gustar. Howard Philip Lovecraft era un maestro en eso porque había mucha gente que no le gustaba lo que él escribía. Fue un autor muy controversial en su época y sigue siéndolo. Y aún así, es uno de los grandes autores que jamás ha existido. Entonces, como un breve PSA, no tengan miedo en ser controversiales. Porque, quién sabe, quizás es tu opinión, la misma opinión de varios, y eso puede llevar a un desarrollo de historias, a un desarrollo profesional y personal sumamente
grande. A mí me gusta escribir desde chiquito y estoy escribiendo algo ahí más. Empecé escribiendo en joda, ¿no? Hace poco de vuelta tirando fruta y empecé a pasarlo para una amiga, después se los pasé a ustedes, me dijeron que estaba original, que estaba bueno y entonces me metí más en eso y estoy escribiendo un cacho más. Ahora no tanto porque, bueno, se me murió la compu. Pero tengo el celular todavía, así que puedo seguir desarrollando esa historia y está bueno tener opiniones, porque tuve opiniones positivas, tuve opiniones negativas y gracias a eso que decís, Pablo, pude cambiar algunas cosas de la historia que las estoy cambiando y en un futuro me gustaría que cuando esté más completo y esté decidido, estaría bueno compartirlo acá en el podcast y analizarlo y ver qué onda. Sí, claro, por supuesto. Es un trabajo que estoy haciendo y no sé qué rumbo va a tomar, pero vamos a ver qué onda. Bueno, tome el rumbo que tome, que siempre sea para mejor y acá obviamente el espacio lo vas a tener. Sí, claro. Además, si alguien de ustedes en la audiencia quiere mostrarnos algún trabajo, quiere compartirnos algunos escritos o algunas pequeñas o grandes historias, no hay ningún problema. Contáctese con nosotros y estaremos más que felices de hacer un comentario. De hecho, tenemos a Frank Verlaine en Buenos Aires, Irina acá en Montevideo, que nos han dado historias, me han dado historias para la primera temporada. Gente de todo el mundo, de Francia, gente en Colombia, Venezuela, que ha dado sus historias para la primera temporada. Si ustedes quieren que su historia sea leída o quieren que sea comentada dentro del podcast, no hay ningún problema. Bienvenido sea. Es más, si alguien quiere participar del programa en algún momento y hacer un análisis un poco más detallado, siempre también son bienvenidos. Muchísimas gracias por participar de este programa. Gracias a Guille. Gracias, Flor, por participar nuevamente. Gracias a ustedes por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.